maravillosa la oportunidad que hoy tenemos para compartir una vez más, superando nuestros límites. Hemos expuesto con gran esfuerzo a la audiencia la formulación, las técnicas, el aspecto devocional, conscientivo, volitivo. Dijéramos, hemos generado la inquietud para que desarrollen la capacidad de vivir conscientemente. Y se les ha expresado muchas realidades que no son solamente unas palabras en un programa radial, no. Tienen fundamento en todos los textos antiguos y es una realidad para quien lo experimente, porque es la ciencia unida a la fe y es la fe unida a la ciencia. Actualmente el mundo se encuentra como se encuentra porque la ciencia materialista se divorció de la fe y en su ateísmo, escepticismo, han adorado al Dios materia. En su pontificio de teoría, de tesis, etc., y se vanagloriaron. Y al enorgullecerse, se alejaron de la fe y de Dios y levantaron un altar al anticristo, al falso profeta y a la gran bestia. Es decir, se exaltó el ego, el yo. Pero también, por otro lado, opuesta la realidad, encontramos a los religiosos, a la orden clericales, a las formas místicas religiosas confesionales, a las grandes corporaciones de todo tipo que creen en Dios y se olvidaron de la ciencia pura. Y eso es un error, porque una ciencia sin fe es como un Dios sin su aspecto femenino, sin el amor. Por eso nos encontramos como nos encontramos. Este programa, en su edición 139, aquí y ahora les exhorta a volver a unir en vuestro interior, a través de la sabiduría, de la conciencia divina, la ciencia pura, es decir, unir la ciencia a la fe. Pero esa ciencia no deviene de las informaciones, datos y tesis proporcionadas por los sentidos físicos de percepción, no, porque la mente materialista, nuestra mente, dijéramos, formulativa, ella no sabe lo que es Dios, ella no sabe lo que es la conciencia, ella no reconoce lo que nunca ha conocido y por eso no conoce la verdad. Y al no conocer la verdad ni reconocerla, no tiene sapiencia verdadera, ni acceso a lo real, ni a Dios, porque Dios es la verdad. Y quien experimenta la verdad despierta en la religión, porque la religión no es una forma, no es una opinión, no es una tesis, no es un texto, no es una Biblia, no es una pagoda, no es una iglesia, no es un templo de piedra, no. La religión es la experiencia de la verdad a través de la conciencia que se emancipó del intelecto y de la mente y es partícipe de la luz, de allí donde la luz se encuentra. Partiendo de allí, gracias a Dios, tenemos acceso a la ciencia pura. De eso le hemos hablado siempre en nuestros programas. Y en nuestra edición 139, aquí y ahora, vamos a continuar esa exposición. Vamos a comenzar por una reflexión, sin herir ningún tipo de susceptibilidad. En nombre de la verdad, decimos que tenemos libertad en lo que respecta a culto. Y ciertamente es así porque la libertad en todas sus manifestaciones es un derecho
inalienable de todo ser, la libertad. Ahora bien, nosotros no sabemos qué es la libertad, porque la libertad es sin nosotros. Es un valor absoluto del ser en el ser. Para ser libre, hay que ser en el ser, si no, somos esclavos. ¿Quién nos puede liberar? El ser. Y por eso, y allí está el misterio del Cristo, que es nuestro libertador, nuestro liberador. Es decir, el Salvador. ¿Nos salva de qué? De la esclavitud, de los nacimientos y de la muerte, y de la vivencia mecánica, existencialista y autómata. Es decir, nos hace humanos, nos libera de ser máquina. Pero para ello se necesita que nuestra alma, a través de la esencia, lo anhele. Y digo alma por respeto, por orientación colectiva, pero tampoco tenemos alma porque está escrito: en paciencia poseeré vuestras almas. Eso significa que no la poseemos, pero sí tenemos una conciencia inherente al alma y que a través de ella se puede cristalizar. Y ahí los grandes misterios de la ciencia pura. Y hay un propósito de la vida tal como es. Entonces la exhortación es que despertemos la conciencia para cristalizar el alma, para encarnar al ser y verdaderamente ser cristiano y verdaderamente ser lo que somos. En el sentido crístico, no en el sentido nominal, convencional o corporativo, no. Es decir, genuinamente, realmente crístico, que es mucho más allá de lo cristiano. En todo caso, la reflexión es esta: si el Cristo representa y es el Padre, y el Padre está en el Hijo, y quien conoce el Hijo conoce al Padre, nosotros conoceríamos al Hijo y conoceríamos al Padre. Nosotros lo negamos, nosotros negamos al Cristo y afirmamos a Barrabás. Es decir, le dimos muerte al Salvador del mundo, que es el Hijo, y morimos porque rechazamos al Padre. Y el mismo Cristo dice: yo vengo a dar testimonio de mi Padre, y mi Padre está en mí como yo estoy en Él. Esto es algo extraordinario como reflexión. ¿Por qué? Porque si el Cristo nos conecta con el Padre, eso fue su misión, eso fue su drama. Entonces Él nos viene a traer una sola enseñanza: que nosotros encarnemos a nuestro Padre. Él no vino a formar una religión, una corporación, una mística, una orden, una sabiduría. No, Él vino a enseñarnos los misterios crísticos para que encarnemos a nuestro Padre, que es el ser, una de las partes más superiores de nuestro ser. Pero para ello tenemos que encarnar primero el Cristo, porque el Cristo contiene al Padre. Pero ahora hago una pregunta muy sencilla. El Padre de Jesús, el Cristo, realmente no se conoce. Y lo afirmamos. Pero la Madre sí se conoce, pero la negamos. Hay órdenes en el mundo, hay instituciones beneméritas, brillantes, que niegan a la Madre. Pero ¿por qué niegan a la Madre si la Madre se conoce? ¿Y por qué afirman al Padre que el Padre no se conoce? Pero mucho más allá de todo esto, ya a nivel metafórico, porque esto lo estoy dejando como reflexión. Así como el Cristo tiene un Padre, tuvo un papá. Y así como el Padre tiene una madre y nosotros tenemos la nuestra, el Cristo tiene la de Él. Porque no puede existir ningún ser, físicamente hablando, que no tenga una generación, un ancestro. Y ese ancestro es femenino y masculino. Hasta la naturaleza tiene el sol y la luna, tiene el día y tiene la noche. Entonces, como todo es dual en el universo, y Dios es el creador del universo,
Dios tiene que ser en su bipolaridad una unidad múltiple perfecta. Esto es suficiente decirlo en nombre de la verdad, para que reflexionemos, porque le digo, así como el Hijo representa al Padre y el Padre se reconoce en el Hijo se reconoce en la Madre. Nosotros, ¿por qué no reconocemos al Cristo verdadero? Porque rechazamos a la Madre. Y la Madre no solamente metafóricamente es la creación y es la naturaleza, sino que es el amor. Y quien rechaza el amor, rechaza al Cristo. Y al rechazar al Cristo, rechazamos al Padre y a la libertad. Esto es una reflexión muy profunda. Ahora bien, ustedes dirán que eso está escrito en la Biblia o que no está. Y hemos dicho que la Biblia que nosotros estudiamos, ella ha sufrido muchos cambios. Y cada quien pensará lo que quiera al respecto. Pero sin mala intención, supongamos que todos nosotros fuéramos personas sin defecto, traducir de los textos antiguos en el sentido real que le dieron en su origen, genuinamente, sus autores, es difícil. Porque si ustedes le dicen a un chino actual que le traduzca un texto chino de hace 5.000 años, no va a poder, les va a decir que no. Porque yo lo he experimentado. Entonces, si eso es con 5.000 años de diferencia o 3.000, imagínense ustedes los textos bíblicos. Ahora bien, como también sabemos que el texto bíblico es el cuerpo físico solamente de la enseñanza crística, le falta el alma y el espíritu. ¿Cómo se va a entender la Biblia físicamente si se carece de su espíritu y de su alma? Esto también es muy interesante. Sin embargo, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero este programa, esta edición, tiene como objetivo, en el nombre del Cristo, que comprendamos que nosotros necesitamos y requerimos luchar por nuestro Padre, porque Él es la fuente diamantina de la vida, y a través de Él lograremos ser en Él. Entonces seríamos partícipes de todo y del todo. Entonces ya no habría ni lo mío ni lo tuyo, porque no existiría ni siquiera el tener. Entonces, quien ama aspira el todo, porque el todo lo absorbe en su propio amor. Entonces no hay otra vía. Por eso el Cristo, aquí y en cualquier lugar del mundo, en cualquier mundo habitable, es el núcleo de la ciencia y de la fe, porque es el amor. Si no existiese el Cristo, dijéramos en forma retórica, existe el amor. Pero la palabra existir la utilizo como indicativo entendible, pero la palabra es ser. Todo es en el amor y el amor es todo, porque es Dios. Quien ama es un Dios. Y a través del amor encarnamos a Dios. Esto de la Biblia viene el caso, ya sea la Biblia hebrea, ya sea el Talmud, ya sea del Edda germano, ya sea el Chilambalán de los aztecas y mayas, ya sea el Bhagavad Gita de los indostanes. Pero todo libro está expuesto, sin querer queriendo, a, dijéramos, desvirtuar ciertos principios. Hay algo interesante en la Biblia en Mateo 15, verso 5. Dice así: pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo lo que tengo por lo cual pudiera sacar provecho de mí es una dádiva dedicada a Dios. Eso el Cristo afirma, no debe honrar de ningún modo a su padre. Y así ustedes han invalidado la palabra de Dios a causa de su tradición hipócrita. Actamente profetizó de ustedes Isaías.